Bueno, la idea es, primero, bueno, buenas noches. Yo voy a presentar un paciente que yo atiendo, que lo atiendo actualmente, de un centro, yo trabajo en un centro de hipertensión en San Isidro. Bueno, es un paciente algo similar al que vos comentabas. Este es un paciente de 19 años que se le constata en domicilio con cefalea, con un episodio de cefalea y sudoración 170/60. La pregunta es cómo es en domicilio. Bueno, el padre es hipertenso, es paciente mío, tiene un tensiómetro en su casa, le constata esa presión, lo lleva a un servicio de emergencia, en ese servicio le constatan 145/85, la presión se normaliza con reposo, 125/70, no queda medicado, los antecedentes son deficiencia del factor 10, padre hipertenso, no diabetes en la familia, viene a la primera consulta y en la primera consulta se evidencia presión arterial 126/70 en brazo izquierdo, 123/74 en brazo derecho, 80 latidos por minuto. Voy a remarcar que el paciente no estaba taquicárdico, porque eso... La altura 1,87, peso 97 kilos, un índice de masa corporal de 27,74, tenía sobrepeso, una cintura de 104 centímetros. Los ruidos cardíacos estaban bien, no tenía soplos, no tenía rales, no tenía soplo abdominal y el electrocardiograma no mostraba taquicardia ni ninguna alteración. Voy acelerando. Bien, el paciente se le piden estudios básicos de rutina, un ecocardiograma, una presurometría, rutina de laboratorio. El paciente no vuelve hasta que tiene otro episodio en la casa de cefaleas donde le constatan esta presión, no va a un servicio de emergencia, el paciente tiene cierta resistencia a tratarse, tiene 19 años, tiene cierto tipo de resistencia a todo tipo de tratamiento, viene la consulta y en la consulta tiene esta presión, 135/66 en los dos brazos, similar, 63 latidos por minuto. Muy bien, acá sí accede a hacerse los estudios de rutina y estos son los estudios. La primera sorpresa que me llevo, que yo no esperaba encontrarlo hipertenso, y encuentro que el paciente tiene hipertensión arterial sistólica sostenida con un patrón non-dipper. Esto ya me llamó muchísimo la atención, esperaba no encontrarme con esto. El segundo tema importante, que en los laboratorios, voy diciendo las cosas positivas para ahorrar tiempo, me encontré con una glucemia basal alta de 118, que cuando hago una curva de tolerancia, el paciente tenía intolerancia oral a la glucosa mayor de 140 miligramos por decilitro a las 2 horas. Y la otra cosa importante para decir es que el paciente tenía un patrón de triglicéridos altos, triglicéridos arriba de 220, con un LDL de 98 y un colesterol no HDL de 143. El ionograma estaba normal y el paciente no hacía dieta hiposódica, la cantidad de sodio por día en 24 horas era de 166 miliequivalentes por litro, muy bien. Y la microalbuminuria en orina era normal y la relación microalbuminuria-creatinina era normal, era absolutamente normal. Cuando uno analiza si tenía criterios de síndrome metabólico, si consideramos la presión arterial del mapa, más la cintura, más la hipertrigliceridemia, más la glucemia, sí tiene todos los criterios de síndrome metabólico. Por lo tanto, tenemos un paciente con síndrome metabólico que tiene hipertensión arterial sostenida juvenil en un estudio en el mapa. Las presiones arteriales que siempre tomé yo en consultorio me daban normales, pero tenía hipertensión arterial definida por mapa, sostenida, sistólica. Muy bien. Y acá viene el primer tema importante que uno acá tiene que definir. Y acá viene por ahí el primer, porque a mí me generó muchas dudas y viene bien presentarlo para ver qué opinan ustedes. El primer tema, fíjense la presión braquial, fíjense la presión sistólica aorta central, 118, y fíjense la BOP, 5.3. Cuando uno dice este BOP, dice este paciente no tiene rigidez arterial. Ahora el tema es que el paciente tiene 19 años y los puntos de corte para 19 años en el método nuestro, que es Mobilograph, nosotros no tenemos el otro método, que ahora no me lo acuerdo, pero el Fimocore, no tenemos el Fimocore, lo hacemos con Mobilograph. Entonces el primer tema
que nos encontramos es que, atención, es más, ahí está marcado como 4 y 4,9, pero en el Mobilograph los valores que tenemos son a partir de 20 años, haciendo una extrapolación. Entonces, cuando me voy a ver, digo, caramba, este paciente tiene rigidez vascular. Voy a hacer una licencia de decir, caramba, este paciente está rígido. Este paciente tiene rigidez vascular. Es un síndrome metabólico con hipertensión arterial por mapa y que con una presión arterial sistólica relativamente, una presión aórtica central normal. Después yo presento una pequeña actualización y vamos a ver qué es presión aórtica central normal. Pero uno diría que tiene una presión aórtica central menos de 120 milímetros de mercurio. Muy bien. Cuando me fijo rápidamente a ver cómo está esta BOP y me voy a ver si está normal o alta, voy a la literatura. Este es un trabajo de la Fundación Favaloro. Muy bien. Y este trabajo lo hacen con cristales, bueno, acá hay gente de la Fundación Favaloro, con cristales que miden la velocidad en carótida y femoral, y uno ve que para un chico de 19 años está fuera del intervalo de confianza del 95%, 5,15. El paciente tenía 5,30 de velocidad de onda de pulso. Cuando voy a la literatura europea, me da que menores de 30 años, 6,2 como media. Pero acá hay una cosa, menos de 30 años, de 19 a 30 años son bastantes años y es muy amplia la diferencia. Esto lo hacen con compliance. Sí, señor, esto lo hacen con compliance. Entonces, las cuatro, en resumen, les digo cómo organicé esto. Es mi primer Ateneo acá, así que disculpen si es un poco fuera de el modelo. Yo hago la primera presentación, tengo unas preguntas disparadoras, ustedes pueden preguntarme lo que les parece. Para discutir, hay otra serie de preguntas disparadoras después, porque esto continúa, y después hago una pequeña actualización de 10 minutos de hipertensión sistólica juvenil. Así lo presenté. Entonces, un paciente joven con sobrepeso, intolerancia oral a la glucosa, hipertensión sistólica aislada juvenil, sin patología tiroidea, función renal normal, no tiene microalbuminuria, no tiene hipertrofia ventricular izquierda, no tiene marcador de órgano blanco, no tiene microalbuminuria y tiene una presión aórtica central, sistólica, obviamente, menor de 120. Estas fueron las preguntas que yo hice. El paciente tiene una hipertensión oculta, es decir, en consultorio siempre tenía presión normal, pero en el mapa tenía presión elevada y sistólica. Primera pregunta que me hice. Segundo, ¿esto es una hipertensión espuria? Obviamente sabemos que en hipertensión espuria es otro modelo fisiopatológico. Son personas delgadas, atléticas, pero la pregunta es, ¿qué valor tiene en este paciente la presión aórtica central? Después en la actualización vamos a ver qué valor de evidencia le da el Consejo Argentino, el consenso de nuestra sociedad. Pero la pregunta es, ¿la presión aórtica central que tenía me obliga a quedarme tranquilo o en un paciente con estas características tengo que investigar si tiene hipertensión secundaria? Y la última pregunta, si la intolerancia oral a la glucosa es un marcador adicional, si me ayuda a seguir investigándolo o no. Esas fueron las preguntas que yo me hice. Y acá hago el primer corte. Si me quieren preguntar algo, sí. No, el paciente no. Que eso ya te descarta que sea un espurio puro, digamos. Exacto. Es un hipertenso, sí, sistólico, juvenil, pero no es un espurio, digamos. El espurio tiene descenso conservado a la noche de la presión arterial. O sea que en ese caso, yo no sé si después tiene, lo que no pega es frecuencia cardíaca muy baja con respecto a una intolerancia a los hidratos de carbono o una insulinoresistencia, como vos planteaste. Sí. En general, sí. El aumento de la insulina tiene aumento del sistema simpático, aumento de catecolamina y por ende muchos de estos pacientes tienen una ligera taquicardia, que sería el mecanismo por el cual muchas veces se explica en los pacientes con sobrepeso o obesidad el aumento de sistólico, porque muchas veces uno encuentra este tipo de pacientes
obesos o con sobrepeso con sistólica elevada y diastólica normal. Sí. Sí. Muy interesante el caso, pero yo la pregunta que, ¿cuál fue la tolerancia al mapa? Porque a mí no me pega que el paciente estuviera siempre normal en la casa, salvo episodios de estrés, de jaqueca o de cefalea. Y fuera de eso, tenga la presión normal, siempre normal, tenga presión aórtica normal, vos lo denomines hipertenso, le hagas un mapa que no tiene nada que ver con todas las otras tomas de presión arterial y su evolución. A mí lo que no me coincide es el mapa. Tuvo buena tolerancia Sí. y además non-dipper. Sí, el mapa lo toleró completamente. Bueno, pero tenemos algunos pacientes que tienen una normalidad con respecto al mapa, una intolerancia a veces. A mí no me cierra el mapa. ¿Vos le repetiste el mapa? No le repetí el mapa. No le repetí el mapa. Porque toda tu elaboración diagnóstica parte a partir del mapa. Y toda la evidencia clínica la dejas de lado. Todas las tomas de presión arterial. Sí, pero hay una cosa que yo hice, que no lo puse acá porque era redundante. No le repetí el mapa, pero le hice un control domiciliario de hipertensión arterial. Sí se lo hice. No lo puse acá, este tema lo discutí con Koreski y quedamos no ponerlo porque era un tema muy redundante, pero este paciente le hice diagnóstico de hipertensión arterial por 2 estudios, por mapa y porque tenía hipertensión sistólica aislada en un control de estos domiciliarios, un monitoreo domiciliario de presión arterial. Son 2 estudios. Esto es muy importante, bueno que me lo hayas... Sí, yo te iba a preguntar justamente eso, sí, para confirmar la hipertensión, sí, y un poco... No Qué lástima que no lo puse. No, está bien, igual confiamos. A lo que apunta Daniel es la tolerancia del mapa. Yo la pregunta de María es nocturna, porque sabemos que muchos non-dipper es porque duermen mal, les molesta el equipo, es decir, hay que confirmarlo. También causas secundarias, aporta. También hay otro tema, este paciente tiene sobrepeso y un perímetro abdominal aumentado, factores suficientes para que tenga apneas del sueño, para que sea un intolerante a la glucosa y sea un hipertenso. ¿Sí? Por eso también considero, como vos analizás, si bien la BOP parece normal, si la tomamos entre comillas, pero hay que tener en cuenta que esa BOP está sumada a todos los años que lleva este chico de factores de riesgo, seguramente. Sí. Bueno, bueno. Muy básico, pero teniendo en cuenta que era un paciente con sobrepeso, a veces los manguitos del mapa no son los adecuados y por ahí las tomas del mapa no fueron las indicadas. Digamos, esto a veces se ve en la práctica de que las tomas no son las y tenemos falsos positivos. Sí, es un dato. Tiene 2 estudios, tiene 2 métodos. Bueno. El MDP ya, ¿se lo hiciste durante una semana? Sí. Exacto. Y el promedio te dio elevado. Sí, me dio práctica igual que la presurometría, excepto que, bueno, no tenía un patrón nocturno. Sí, dio un patrón sistólico aislado. ¿Sistólico aislado o sistodiastólico? No, sistólico aislado. Este es un asteneo donde es un paciente con hipertensión sistólica aislada juvenil. Perdón, Marcelo. Este paciente, yo justo llegué un poquito más tarde, no vi el enunciado. Estaba normotenso en consultorio. Sí. Y tiene un mapa alterado. Por eso yo digo, esto es una hipertensión enmascarada. En general, por definición, es un enmascarado. Sí. Digamos. Y tiene un factor de riesgo agregado que es el síndrome metabólico, el sobrepeso. Sí. Nosotros hicimos un trabajo en chicos, juntamos 110 chicos con factores de riesgo y encontramos un 9.6% de prevalencia de hipertensión arterial enmascarada en chicos.
entre un cierto rango de edad. Digamos, o sea que vos por algo le pediste el mapa o por algo le hiciste una MDPA. Le hice los dos. Lo que hay que hacer muchas veces es, estos pacientes, confirmar a los 6 meses si persiste el estado de hipertensión con otro mapa. Sí. Para rotularlo del mapa. Sí. Sí, lo único que no estaría cerrando para hablar claramente de una espuria es el patrón no DIPER, sino con una hipertensión sistólica aislada y una presión aórtica central normal, estaríamos por definición. Lo que pasa es que acá hay una cosa, puede tener hipertensión enmascarada con la presión de consultorio que le da normal, pero vos le estás tomando la presión aórtica en el consultorio y que te dé normal porque vos tengas enmascarada, vos no tenés una presión aórtica de 24 horas. La idea sería hacerle una presión aórtica de 24 horas con estos dispositivos que se van 24 horas con la presión aórtica central, y esa es una manera, por ejemplo, el Mobilograph que te permite hacer 24 horas de presión aórtica central, otro estudio que no sé si en todos lados se hace, pero porque si no vos podés tener presión aórtica central enmascarada, digamos, si ese paciente lo puede seguir un poco más afuera, y yo creo que tiene muchos factores de riesgo. Igualmente, para el punto, si es hipertensión espuria o si es una hipertensión sistólica, bueno, ponele que tengo la duda, y el paciente o tiene una hipertensión enmascarada, creo que lo primero que tendríamos que abordar es el sobrepeso, es el mismo, y vamos al mismo punto. Si estudiarlo para secundaria, bueno, ahí sí estaríamos, habría que pensar un poco más en qué vamos a estudiarle de secundaria, ¿no? Bien. La única pregunta que te haría es, pensando en la secundaria, ¿el chico presentaba antecedentes de ronquido o de dificultad para dormir? No. De todas formas, es un chico que costó mucho estudiarlo, con mucha resistencia al estudio y algunas cosas. Ahora volvió, así que ahora voy a hacerle una polinsomnografía, pero costó mucho estudiarlo porque aparte, ahora vamos a ver cómo se desarrolla el paciente, hubo que hacerle algunos estudios más y eso generó resistencia. Dale. ¿Continúo? Bien. Bueno, para nosotros esto, equivocados o no, no era una hipertensión espuria. No es el modelo que describe O'Rourke en el año 2000 de hipertenso espuria, no era alto, no era atlético, no era deportista, era un paciente con síndrome metabólico con hipertensión sistólica juvenil aislada. Por lo tanto, lo que nosotros decidimos, o yo decidí, porque es empezar a buscar hipertensión secundaria, ponerlo en un plan de consejos higiénico-dietéticos, bajar de peso y mandarlo al diabetólogo para que lo empiece a manejarlo. Bien, cuando empecé, esto es una grilla que hice de cuáles son los síntomas y signos para pensar en hipertensión secundaria. Muy bien, todo lo que está marcado es lo que tenía. El paciente tuvo episodios de cefalea, palpitación y sudoración. Por lo tanto, todo lo demás, no tenía calambres, no tenía, bueno, es lo que tuvo la primera vez. No tenía calambres, no tenía, no tomaba medicaciones, no tomaba drogas ilícitas, tenía estos signos y síntomas. Fenómeno. La renina y la aldosterona fueron normales. El ácido vainil, lo que hago es empezar a buscar hipertensión secundaria. Entonces, obviamente, con la tríada de sudoración y todo eso, y siendo un patrón non-DIPER, bueno, se le buscan catecolaminas en orina, metanefrinas, ácido vainillimandálico, da todo absolutamente normal. Bien. Sí, de todas formas, con esa tríada me pareció útil, por lo menos, descartarlo. Ahora viene a complicarse un poquito más la cosa. Este es el ecocardiograma. Perdón que se vea así, pero bueno, acá está. ¿Qué encuentra el ecocardiograma? No tiene aumento del índice de masa, no tiene aumento del grosor de las paredes, no tiene hipertrofia ventricular izquierda, no tiene en el Doppler alteración de la relajación diastólica, no tiene lesión de órgano blanco por hipertensión. No sé si no tiene eso. Bien. Y esta es la cardiografía por impedancia. ¿Por qué le hacemos una cardiografía por impedancia? Ahora lo marco más. Bueno, le hacemos una cardiografía por impedancia porque hay varios modelos fisiopatológicos en hipertensión sistólica juvenil. Después los vamos a ver en
en la actualización. Pero lo que queríamos ver es lo que encontramos. Encontramos un índice cardíaco elevado, esto es lógico. Encontramos un índice de resistencia vascular bajo, esto es lo que se describe como hipertensión sistólica juvenil. El índice de resistencia está bajo, porque es hipertensión sistólica. Encontramos una compliance sistémica elevada, es decir, no estaba rígido según este método, pero le creo más a la BOP, y eso se puede discutir. Y tenía un Z0 y tenía la volemia por este método descrito con las limitaciones que tiene normal. Por lo tanto, es un paciente juvenil hipertenso, como era lógico, con un patrón hiperdinámico. Índice cardíaco elevado, resistencias bajas. ¿Sí? Sí. Ese estudio es normal. A ver, tiene mapa con hipertensión y tiene un monitoreo ambulatorio de presión arterial. Para mí era un paciente hipertenso. Perdón. Para mí es un paciente hipertenso. Es la forma que tengo de definirlo. No sé si puede haber otra, pero a ver, le pedimos mapa y con monitoreo ambulatorio justamente para buscarlo enmascarado. Para mí hasta ahora era una hipertensión arterial sistólica enmascarada. No sé si tenés que... No, de las dos cosas que te llaman la atención en lo que vos dijiste recién, es que cuando hablamos de un patrón hiperdinamico, en el joven pensábamos en una hipertensión con activación del sistema simpático. Sí. Y sin embargo, vos la frecuencia cardíaca nuevamente vuelve a estar baja. Exacto. Con lo cual, digamos, uno no podría hablar de un patrón hiperdinámico, sino de un aumento de la descarga sistólica en un paciente con hipertensión enmascarada, detectada por MAPA y MDPA. Tienes razón, yo me refería a un índice cardíaco elevado con resistencias bajas. Correcto. Pero te digo porque si tuviéramos catecolaminas aumentadas o tuviésemos una frecuencia cardíaca aumentada, cerraría más para lo que sospechaste en la primera vez. Pero ahora con la cardiografía por impedancia, digamos que al no tener ninguna medicación y mantener una frecuencia cardíaca baja, cuesta cerrar en ese sentido, ¿no es cierto? Sí. Y por lo que veo en el ecodoppler de arterias renales hay otros datos. Sí. Coméntalo. Sí, bueno, yo continué con el estudio de hipertensión secundaria y acá viene el problema. Porque a este paciente se le pide un ecodoppler, por ahí un ecodoppler en un paciente obeso puede tener falsos positivos, todos lo sabemos, y da que en la arteria renal derecha, yo perdón las fotos, pero las puse para darle un marco de veracidad a lo que estoy diciendo, a la arteria renal derecha tenía una velocidad mayor de 200 centímetros por segundo en el tercio medio y distal. Eso tiene un valor, no en el tercio proximal, en el tercio medio y distal. Bueno, con esto la arteria izquierda estaba bien y con esto le pido una angioresonancia. Y acá hay una sorpresa. Yo voy a mostrar varias imágenes, se ven y lo que se ve, y acá esto tiene un puntero, ¿no? Exactamente. Esto es un puntero. Del lado derecho se ve perfecto. Se ve una imagen del sábaca abocado distal del lado izquierdo. Y acá se ve. Ahí está. Ahí yo lo amplié. Disculpen. Entonces, esto me cerraba perfecto. Este paciente tiene hipertensión arterial sistólica, patrón non-diper y una hipertensión secundaria porque tiene una lesión distal en la arteria renal izquierda. El Doppler se había equivocado porque decía derecha. Y encontramos que tenía esta imagen distal en el lado izquierdo. A ver si sigue. Perdón. Son los nervios. Miren qué imagen arrosariada. Y el diagnóstico que hace la angioresonancia es este. La arteria derecha está perfecta y la arteria izquierda, que me salió celeste, muestra un patrón
irregular de tipo arrosariado con flujo filiforme en probable relación a displasia fibromuscular. ¿Cómo lo diagnostican? Esto es un diagnóstico. No es que yo lo puse abajo como explicación de. El diagnóstico de este estudio es displasia fibromuscular en tercio medio de la arteria renal izquierda. Y ahí tuve un problema. La pregunta que yo me hice es esto. ¿Qué es esto? ¿La causa de la hipertensión arterial sistólica del paciente? ¿O esto es, un hallazgo? ¿O esto es un hallazgo? Y me tengo que quedar tranquilo. Sí. No, si alguno tiene experiencia acá de los pocos fibrodisplasia en la medida que tuve, pocas son 2, están en consultorio y están con presión elevadísima. Sería un hipertenso renal enmascarado, sistólico, aislado, o sea, es perro verde, digamos. Aparte de la... Mira, generalmente nosotros en chicos vemos este tipo de patología porque es fibrodisplasia, evidentemente las lesiones de las arterias renales y no arteriosclerótica, como ven ustedes los de adultos. En general son pacientes hipertensos severos, son cistodiastólicos, a veces más diastólicos que sistólicos en general, y tienen la gran mayoría, generalmente al interrogatorio, muchas veces están nictúricos y poliúricos, pueden tener alcalosis metabólica con hipocalemia, todas esas cosas no se manifestaron en el laboratorio, y la renina, si bien hay alguno que otro puede estar normoreninémico, la renina era normal, o sea que en general son hiperreninémicos estos pacientes, ¿no? Y taquicárdicos. Bueno, es otra cosa que este paciente tenía la frecuencia. Hay una cosa, ¿no? La displasia fibromuscular es un hallazgo patológico, histopatológico. Hacer el diagnóstico a través de una resonancia es como un poco, digamos, uno puede tener una imagen arrosariada, pero ahí a tener el diagnóstico de displasia fibromuscular es un histopatológico, no es un diagnóstico por imágenes, ¿no? Sí. La pregunta que nos hicimos, si con esto lo dejábamos así o seguíamos estudiándolo y le hacíamos una angiografía y veíamos si esto lo podíamos resolver. Es un paciente joven que con un diagnóstico así, también con presión familiar, con las imágenes y el diagnóstico, nosotros, mal o bien, lo estudiamos. Y la verdad es que tienen razón ustedes, nos equivocamos, si eso los deja tranquilo. Le hicimos, yo me comuniqué con, espero que no esté el nombre de nadie, ¿no? Yo me comuniqué con la gente que hace hemodinamia, con especialistas de esto, en un hospital del Gran Buenos Aires, de alta complejidad, y bueno, lo discutimos en la institución y dijimos, bueno, vamos a estudiarlo, y obviamente me dijeron, los que se dedican a dilatar esto, me dijeron una cosa muy clara, me dijeron, mira Marcelo, nosotros lo vamos a dilatar únicamente si encontramos diferencia de presión, esta imagen, como dijo la doctora, puede ser un falso positivo, igual lo vamos a estudiar y si hay diferencia de presión, lo vamos a intervenir, si no, no. Bueno, le hicimos la hemodinamia y en la hemodinamia dio que las arterias no tenían lesiones angiográficas, ni diferencia de presión, ni ausencia de gradiente significativo. Volvemos a la pregunta inicial. ¿Cómo volvemos a definir a este paciente? ¿Qué recomendaciones le damos? Y si ahora solicitamos otro estudio. Yo, después de esto, el paciente no se quería estudiar más, ahora volvió. Me costó conseguir la confianza de él, bueno, ahora volvió, y volvió porque otra vez hizo hipertensión en la casa. El tema es cuánto tiempo recomendamos para los próximos controles. Volvió a verme la semana pasada, yo le dije la verdad, mira, lo voy a hablar en un comité de expertos, tu caso, así que lo voy a hablar en un comité de expertos, y te voy a dar la respuesta que me van a dar. La verdad es que, bueno, tienen razón ustedes, esto fue un hallazgo, un falso positivo, pero el paciente continuó aún con régimen higiénico dietético. Yo lo llamé a la casa y vino a verme. Cuando vine a verme, aproveché de pedirle una nueva presurometría y ahí le volví a solicitar un estudio vascular no invasivo. Seguía estando, acá sí tiene 20 años, y acá sí, ahí se ve una lástima que no se puede ver. Bueno, pero están los puntos de corte. Acá sí está con rigidez arterial,
Y una cosa que llama la atención, antes que me la digan, por ahí es un tema de medición, la presión periférica es igual que la central, tendría que ser más baja, bueno, puede ser un tema de medición, pero la velocidad de onda de pulso se mantiene elevada. Bueno, le pedí una presurometría y con eso voy a tomar conducta de si tengo que avanzar con algo más, pero ya no con temas más diagnósticos. Habría que ver si este chico en algún momento no requiere medicación. Bueno, a ver si... No, esto es la actualización. Marcelo, una pregunta. Sí. ¿Qué objetividad le dan al Mobilograph y a la BOP, que sabemos que es un modelo matemático y que velocidad es distancia sobre tiempo, ¿no? Digamos, como que esa es la duda que uno siempre tiene con este tipo de aparatos en un paciente joven con una hipertensión sistólica. Bueno, el Mobiliograph no los tengo acá los estudios, pero está, como comparado con Sfigmocore y con otros métodos, sí. Sí, pero ahí, Marcelo, yo te diría este razonamiento. El Mobilograph tiene muy buena correlación con el método Complier, que es el gold standard, sí, en edad media. En los extremos, tanto en los adolescentes como en los muy ancianos o en aquellos que tienen mucha patología vascular como los renales, ahí sí tienen disincronía en el algoritmo y no tenemos la misma correlación. Lo que te decía recién Luis es cierto, es decir, habría que ver, yo no hice una búsqueda, no tengo realmente la data como para decirte, mirá, en jóvenes se estudió con Mobilograph, en adolescentes. Yo eso no lo sé. Exacto, y ahí es donde a uno le genera la duda. Si realmente uno ve que el único marcador de lesión de órgano blanco que tenés en este chico es la BOP, porque tenés, ¿sí?, no tenés hipertrofia, sí, no tenés microalbuminuria, no tenés, ¿cómo se llama?, alteración de la función diastólica del ventrículo izquierdo, no hay ninguna otra alteración, lo único que tenés es rigidez arterial y realmente yo, por ejemplo, le haría un complier para realmente ver si realmente es exacto. Bien, primer dato. Sí. Segundo tema, lo que sí me llama la atención son esos picos de presión arterial que ya lo tenés, sí, digamos, diagnosticado en varios de los episodios. Ahí sí, yo le preguntaría a Luis, ¿qué otra alternativa? Porque uno siempre remite a alguna alteración de liberación endocrinológica como para generar los picos. Pero, por ejemplo, por estrés, por ataques de pánico, en obesidad, ¿podés encontrar esto? En general, vos nombraste, Marcelo, en algún momento que el paciente había tenido cefalea, dolores. Sí. Llama la atención esto de las palpitaciones con frecuencia cardíaca prácticamente normal o tendencia a tener menos de lo normal, a veces tendencia a la bradicardia. O sea, yo tomaría con pinzas esos valores que hace el paciente. Yo me quedaría con un paciente con un síndrome metabólico, con una hipertensión arterial enmascarada, ¿no? Que sí, lo primero que haría es por ahí ponerlo a dieta, a ver qué pasa, hacer actividad física. Y si yo modifico factores, y no sé, bueno, nosotros generalmente estamos muy reticentes al uso de metformina porque los nutricionistas no quieren usar en chicos menores de 18 años el uso de metformina, pero llegan a los 18 años y le ponen metformina por la intolerancia a los hidratos de carbono que este paciente tiene. Y yo primero evaluaría clínicamente si baja de peso y si con eso mejora la presión, bueno, yo creo que ahí tenés el diagnóstico. Lo otro creo que es un hallazgo, lo de la arteria renal. Para mí es un hallazgo que chequearía a ver si realmente tiene clic por eso. Yo agregaría que
además de ser claramente un síndrome metabólico, como dijimos antes, tiene antecedentes heredofamiliares fuertes. Sí. Tiene madre y padre hipertensos y deben ser, si el chico tiene 19, 20 años, deben ser padres de 40, 50 años. Es decir, que también tiene una genética Sí. que lo acompaña, ¿no? Y otra cosa que a mí me gustaría decir es que ya sabemos que la presión tiene variabilidad. Y cuando él refiere en mi casa hice picos, es muy difícil, todo el mundo tiene picos en la casa. Lo que pasa es que uno no se está tomando la presión todo el día en cada momento. Entonces, la variabilidad que tiene la presión arterial ya la conocemos. Es una variable que realmente es de difícil reproducibilidad. Entonces, trataría de objetivar todo esto con métodos que sí, tomarle la presión en consultorio, hacerle los mapas, pero no porque yo tuve un pico. Sí, yo también tuve un pico, no me lo estoy diciendo, yo no estoy yendo al médico todo el tiempo. Hoy en la reunión seguro tuve un pico, por ejemplo. Y una cosa más, ustedes tomaron en esta una medición y tienen 134 de presión central. En este caso, la presión central está elevada. Sí, sí. En estos casos, y con el antecedente del 120 previo, 118, por ahí hubiese convenido, y también la poca diferencial, repetir una toma más, que eso nosotros por sistemática hacemos 2 mediciones porque, digamos, hay cierto efecto reactivo que, discutiendo un poco el método del Modelograph, hay veces se nota que la primera medición es un poquito más elevada y la segunda medición hay cierto descenso de presión arterial. Sí, es bueno el dato y me va a volver a ver y lo vamos a repetir. Sí. Aunque sea 2 mediciones con unos minutitos de diferencia. Donde no te apura, si bien no tiene daño de órgano blanco, pero tenía presión aórtica central normal, que vos lo podés seguir tratando y esperando sin medicación farmacológica. Y si yo encuentro un paciente ya, el mismo paciente con presión aórtica central elevada, ya me cambia el terreno. En poco tiempo, si realmente yo confirmo que tiene presión aórtica central, vas a tener daño. Sí. Bueno, la idea es, yo preparé una muy pequeña actualización de este tema. A ver si... Sí, son 7 minutos más o menos. Bueno, la hipertensión sistólica aislada tiene una distribución que es como en una curva J. Todos sabemos que se da en los adultos mayores de 70 años, pero es el porcentaje más alto en pacientes jóvenes, la hipertensión sistólica aislada. Y eso se puede dar en los dos extremos de la vida, por decirlo así. El término de hipertensión espuria lo define Rourke en un trabajo de 6 pacientes, donde él demuestra que hay presión aórtica periférica alta, presión aórtica central normal, y el mecanismo que pone es mecanismo de amplificación de la presión arterial. Es decir, una amplificación de la presión de pulso, periférica versus central. Muy bien. Ahora, cuando vamos a cuál es la prevalencia de hipertensión sistólica aislada, para hacer un promedio, hipertensión sistólica aislada juvenil, del 2 al 8%. Lo puse en azul porque estos slides son muy pesados de ver cada uno de los porcentajes. Ahora, si consideramos ¿cuál es el porcentaje dentro de los hipertensos que tienen hipertensión sistólica aislada? En los jóvenes, en el adulto joven, la prevalencia es muy alta, es de 14 al 50%. Es más, este trabajo del grupo veneciano, que es el de Saladini, habla de un 48%. Y lo que es claro, que la hipertensión sistólica juvenil aislada es de hombres, preferentemente, no de mujeres. Se da mucho más preferentemente en hombres que en mujeres. Sigamos. Bueno, este es el mecanismo que tienen, que ahí se ve el mecanismo que fue indicado, el mecanismo de amplificación, que es el que dice O'Rourke. Y acá hay un tema muy básico. O'Rourke, el trabajo de Hudson y el trabajo de Mahmoud, todos dicen que la hipertensión sistólica aislada es una entidad realmente benigna. Ellos estudian un grupo de pacientes que tienen las características que vos nombrabas de tu paciente, altos, jóvenes, atléticos, no fumadores, y el mecanismo es la amplificación de la presión arterial en el árbol periférico. Muy bien. El que patea el tablero es McHenry, que hace un trabajo
donde lo que estudia son los patrones hemodinámicos del paciente con hipertensión sistólica juvenil aislada. Y acá él dice una cosa, atención, no es tan benigna la hipertensión espuria como dicen, porque la presión aórtica central que aparece en los 3 trabajos que me precedieron está mucho más alta que en los normotensos. Y el gran problema que tenemos con la presión aórtica central es cuál es el verdadero punto de corte. ¿Cuál es el punto que nos dice este paciente es normotenso y este paciente es hipertenso? Ese es un tema clave. Muy bien, hubo un estudio que se llamó Anglo-Cardiff que estudió en 4.000 personas normotensas y trató, fue en el año 2005, de dar una respuesta a eso y ver cuáles eran los valores de presión sistólica, presión aórtica central. Este paciente tendría, tendría este valor y está 118 tenía, ¿no es cierto? Estaba un poquito elevado. Vamos a seguir. Este es el primer modelo fisiopatológico. Típico trabajo de Mahmoud, lo que hace es definir que la hipertensión sistólica aislada juvenil es por un mecanismo de amplificación. ¿Cómo él mide la amplificación? Bueno, resta esto, 31.4. Resta la presión de pulso central, periférica menos la central. Otros la dividen. Presión de pulso periférica dividido presión de pulso central. Algunos la restan, otros las dividen. Nuestro paciente, ¿cuánto tenía de amplificación? Yo hice el cálculo, tenía 9 milímetros en la primera toma. No tenía un mecanismo de amplificación. Este es el primer modelo fisiopatológico. Esto explica hipertensión espuria. Amplificación en el sistema arterial periférico, hipertensión espuria. Y presión aórtica central baja. Sigamos. Voy rápido. El trabajo que rompe con esto es el trabajo de Magnieri, y en donde dice que puede haber 3 tipos de variables hemodinámicas en el hipertensión sistólico juvenil. 1, puede tener rigidez arterial elevada, central. 2, puede tener índice cardíaco o volumen elevado. 3, pueden tener las 2 variables juntas. Por lo tanto, este autor dice, atención, la cosa no es tan benigna como parece, porque hay patrones diferentes. Y entonces surge un nuevo concepto, que en el hipertenso sistólico juvenil aislado o aislada la presión sistólica hay distintos patrones fenotípicos. No es el mismo fenotipo para todos los pacientes. Por lo tanto, es necesario ir a buscar cuál es el fenotipo. De ahí la cardiografía por impedancia, repetir la BOP, hacer el mapa, todo lo que se habló acá. Siguiente. ¿Y qué demuestra Magnieri? Que la presión de amplificación era normal. Entonces rompe con un paradigma. Dije, atención, no todos los hipertensos sistólicos juveniles son por amplificación. Rompe con un paradigma que se tenía antes. Muy bien. Nuestro paciente, si consideramos, tenía un índice cardíaco alto y tenía una presión. Él clasifica a los hipertensos sistólicos juveniles en 4 subtipos, según la BOP y según el índice cardíaco. Y juega con las 4 variables, 2 altas, una alta y otra baja. Bueno, nuestro paciente pertenecía a este grupo. Alta BOP, alto índice cardíaco. Y este me parece un slide fundamental y tiene que ver con lo que se publicó en nuestro grupo de WhatsApp. Este es un análisis del NANES de una década. ¿Y qué demuestra el análisis del NANES de una década? Primero, que la prevalencia de hipertensión sistólica juvenil en una década en Estados Unidos aumentó de 0,66 a 1,57. Y segundo, ¿qué encontraron? Una cosa muy importante, que había mayor obesos, en este grupo, mayor obesos, mayor fumadores, mayor gente con nivel educacional bajo y que no tenían cobertura médica. Dato importantísimo. Parece nuestra encuesta de factores de riesgo. Ya falta poco. Y esto es el segundo modelo fisiopatológico, el de mi paciente, yo creo que tiene. Se da en pacientes con síndrome metabólico obeso. ¿Qué tienen? Aumento de la rigidez arterial. ¿Por qué? Porque son pacientes inflamados, son obesos. Se pone el sistema renina, angiotensina, aldosterona y eso genera rigidez arterial. Pero este paciente tenía volumen minuto alto. ¿Y por qué? O índice cardíaco alto. ¿Y por qué? Porque generalmente tienen sal sensibilidad, tienen aumento de volumen, mayor precarga, mayor volumen minuto. Bien. Y el tercer modelo fisiopatológico, que también lo dijo el doctor,
es que algunos de estos pacientes con hipertensión sistólica aislada tienen catecolaminas altas, que acá no cerraba con la presión. Quiero decir una cosa, acá hay una pequeña trampa, pero esta familia, mi mujer es pediatra, como el doctor, y una hermana tenía un síndrome de disautonomía que se llama síndrome regional complejo. Mi mujer hace cuidados paliativos y la atendió por eso. Es una disautonomía. Yo no sé si este chico tendrá una disautonomía o no, pero bueno, quería comentarlo. Bueno, ¿qué dicen estos dos autores, Julius y Lund Johansen? Que un aumento de volumen minuto genera presión sistólica y que eso a la larga remodela las arterias. Al remodelar las arterias, indudablemente se va a terminar en una hipertensión sostenida. Por lo tanto, hay 3 modelos fisiopatológicos distintos de hipertensión sistólica aislada. No solo es amplificación. Bien, y me parece el trabajo más importante que habla solo de la hipertensión sistólica aislada. Es el trabajo que hace Iano y donde dice una cosa, esto lo pueden tomar ustedes como quieran, porque la hipertensión sistólica aislada es la flecha azul, que tiene el mismo incidencia de mortalidad cardiovascular que la presión normal alta, pero es superior a la presión normal. Por lo tanto, algunas personas, entre los que yo me incluyo, dicen, no, la hipertensión sistólica aislada no es tan benigna, porque tiene una enfermedad cardiovascular mayor, fíjense en los índices de confianza, y tiene un riesgo de mortalidad que también es mayor, ¿no es cierto? Que está, fíjense en los índices de confianza, supera la línea de identidad de 1. Ahora, lo interesante de este estudio, que fueron muchos años de seguimiento, muchísimos años de seguimiento, es que fueron 31 años de follow-up. Entonces pudieron ver que los hipertensos sistólicos aislados, usted me va a decir, bueno, pero es lo mismo que los que tienen presión normal alta. Sí, pero están peor que los que tienen presión normal. En 31 años de follow-up. Bien, muy bien. Y este es un trabajo simple, ya que compara 64 pacientes con hipertensión sistólica. Es muy poca la cantidad de pacientes, pero es un dato simple para el consultorio. Esta gente es la del grupo Harvard, que son venecianos, estudian hipertensión sistólica aislada en jóvenes y demuestran un punto de corte que uno lo puede tener en la cabeza cuando hablamos de presión arterial central, aórtica central, mayor o menor de 121. Los que tienen presión aórtica central mayor de 121 tendrían mayor chance en el futuro de tener hipertensión arterial. Bien. Es un valor que uno tiene, que tiene cuando en el consultorio, bueno, no tiene las tablas y por lo menos tiene que pensar cómo está esta presión aórtica central. Porque sí. Sí, estos son todos mayor de 18 años. Sí. Y acá están los índices de hipertensión arterial. Fíjense que es 6.2 el odds ratio versus 1.2. Es mucho. Bueno, esto es un dato que uno puede tener. Por supuesto son 60 pacientes, pero vamos a continuar. Y la otra herramienta también de un trabajo muy bueno del grupo veneciano es si en el mapa el paciente tiene una presión arterial media mayor o menor de 97. La chance de volverse hipertenso es mucho mayor si la media, como mi paciente, es mayor de 97 milímetros de mercurio. Esta es una herramienta sencilla, fácil, que tenemos al alcance de la mano. Bien, bueno, estas son cosas que dicen, obviamente, esto es toda una controversia que salió en el 2016, donde autores de cierto peso dicen, no, bueno, atención, veamos los fenotipos del hipertenso sistólico aislado y después definimos qué hacer. Y todavía López Rendón dice que, bueno, la presión aórtica central no sabemos si la presión aórtica central es un factor pronóstico tan fuerte. ¿Es clase 1A? Yo me preguntaba. Por una hipertensión, la presión aórtica central es 1A según nuestras guías. Acá hay muchos autores que escribieron el consenso. ¿Es 1A? No, no es 1A. Ahora lo vamos a ver. Y López Rendón dice,
Y mucho más, en el año 18, hace un año, los europeos, si bien usan la presión aórtica central, dicen, bueno, atención, la presión aórtica central en personas jóvenes que tienen braquial alta y central normal, aunque es peculiar, se abstienen de alcanzar cualquier conclusión firme sobre su importancia clínica debido a la limitación de datos pronósticos y la superioridad pronóstica incierta de la presión aórtica central versus la braquial. Esto está escrito el año pasado por un consenso de autores europeos reunidos en Italia. Esto me generó algunas dudas. De todas formas, estas son los 3 slides, como concepto para llegarse al hogar. En un hipertenso joven aislado, lo primero que hay que descartar es hipertensión de guardapolvo blanco. Después, la otra herramienta es la presión aórtica central. En el mapa podemos ver si la media es de 97 o no. Eso es un dato útil. Si la presión sistólica central es alta, se puede considerar el tratamiento farmacológico. Si es normal, hay que buscar fundamentalmente cambios de estilo de vida. Pero hay que reconocer, todos consideran lo siguiente: es importante buscar siempre en un paciente joven vigilancia extrema, vigilancia muy cercana y, como dijo el doctor, que no aparezcan daños de órgano blanco, porque si no ahí estamos llegando medio tarde. Muy bien. ¿Qué dice nuestro consenso de la presión aórtica central? ¿Es clase 1A? No es clase 1A. Es clase 2B. 2B, ni 2A, con evidencia A. Dicen que la evidencia es fuerte, pero la recomendación no es de clase 1. Acá hay gente que escribió este consejo, por ahí es porque falta todavía evidencia y no se le quiso dar un crédito mayor a un medio de diagnóstico. Pero lo cierto es que hoy por hoy, para nuestro consenso, es clase 2B, nivel de evidencia A. Y entonces, un dato interesante es ver los puntos de corte. Los europeos los hicieron de la presión aórtica central y dijeron 2 cosas. Bueno, vamos a hacer los percentilos, termina en el percentilo 90 y empieza 10, 25, 75 y 90 para hombres, para mujeres. ¿Y qué significa población de referencia? Eran aquellos que tenían un factor de riesgo agregado, como nuestro paciente. Bueno, nuestro paciente con menos de 20 años, si consideramos el percentilo 90, le alcanzaba, tenía 118 la primera vez. Podíamos decir, según estas tablas europeas, que la presión central era normal. El tema es que yo no sé si nosotros en la Argentina podemos esto validarlo. Siguiente, volvamos, estas son las 2 slides finales. Primero, esto es lo que escribieron ustedes, muchos de acá son autores de esto, que tienen que hacerse primero un mapa, descartar hipertensión de guardapolvo blanco. No, pero acá hubo gente que escribió este consenso. Tiene que hacerse un mapa, siempre y mucho más los pacientes obesos con sobrepeso pueden tener hipertensión de guardapolvo blanco. Y después hacer presión aórtica central. Yo me fijé en la guía nuestra si daban un punto de referencia sobre qué es presión sistólica central normal y elevada y no encontré. Por ahí alguno me lo puede decir. Podemos utilizar los valores europeos o este trabajo de los venecianos mayor o menor de 121 de presión aórtica central. Bien, si el paciente tiene hipertensión central normal, utilizan el término de hipertensión espuria, tema discutido por algunos autores, y si tiene presión aórtica elevada, tiene hipertensión sistólica aislada y se puede recomendar tratamiento nivel de recomendación 2A, nivel de evidencia C. Es una evidencia un poco más floja. Muy bien. ¿Y qué recomiendan para los hipertensos espurios? Tratamiento no farmacológico. Este paciente no tiene hiperdinamia, no tiene una frecuencia de 90 latidos por minuto, y este paciente, bueno, sí tiene una hipertensión sistólica aislada. Yo le voy a repetir el mapa, le voy a repetir de vuelta la BOP, y según los valores, y si no responde a una medida más enérgica de factores de controles de riesgo, evaluaré su medicación. Bueno, espero que les haya gustado. Muchas gracias.